Hola, sean bienvenidos. En esta oportunidad compartiré con mucho gusto la lectura de la segunda parte del tema 42, que dice: la Biblia dice que el pueblo de Israel caminó por el desierto 40 años y que Dios hizo muchos milagros en su favor. ¿Por qué caminar tantos años y por qué tantos milagros? Numeral C, el agua que brotó de la roca. Éxodo 17, 1, 7. El tema del relato es el mismo de Éxodo 15, 22, 26 y Números 20, 1, 13, es decir, la murmuración y la revuelta del pueblo. Los nombres del lugar recuerdan esa nueva revuelta del pueblo. Meribá, que en hebreo significa discusión, y masa, que quiere decir tentación. El pueblo discutía con Dios y lo ponía a prueba, es decir, le exigía cada vez pruebas mayores, desafiándolo. El texto es claro en decir que el pueblo quería que Dios le obedeciera, que hiciera siempre su voluntad y no al contrario. ¿Está Dios en medio de nosotros o no? Versículo 7. La prueba que Yahvé da al pueblo de su presencia en medio de él es el milagro del agua que brota de una roca, por intervención de Moisés. La fuerza del relato aquí también está en la insistencia por mostrar que una vez más Dios atiende a su pueblo y le concede una nueva oportunidad para que cambie de actitudes, que crea en él y realice su propia liberación. Dios es capaz de cambiar una roca en fuente de agua, dice el texto. Es decir, Dios es capaz de hacer cambiar a ese pueblo rebelde, discutidor, desafiante, acomodado, en un pueblo obediente, pacífico, dinámico y libre. Deuteronomio 8:15, Salmo 11:8. El texto señala igualmente que Yahvé es fuente de vida, una idea muy bíblica. Apartarse de Yahvé, abandonarlo, es beber agua contaminada. Ser infiel a Yahvé es separarse de la fuente viva y pura. Jeremías 2:13, 17:13. Otra idea surgida por el texto y empleada por el profeta Ezequiel es la siguiente: estar lejos de Dios, fuente de vida, es morir de sed. El pueblo, cuando se separe de Dios, que es fuente de vida, pasará por la gran sed del exilio en el desierto de los pueblos. Éxodo 20:35. Pero al convertirse a Dios, volviendo a la fuente de agua viva, el pueblo tendrá agua en abundancia. Isaías 30, 25, 35, 4, 7. Salmo 36, 10. Finalmente, la presencia de Moisés, que golpea la roca con su bastón, es un artificio literario que hace recordar la rabdomancia, es decir, la acción mágica que se hace mediante trocitos de madera o bastones. La narración es posterior al hecho y está ya interpretada. Dios siempre está atento del pueblo mediante Moisés. Lo más importante en el texto no es la acción de Moisés, sino la acción de Dios, que está siempre delante de su pueblo. Versículo 6. Numeral D. La batalla contra Amalek. Éxodo 17, 8, 16. El carácter milagroso de este relato aparece en las actitudes de Moisés sobre la colina. Cuando mantiene levantadas las manos, el pueblo vencía. Cuando bajaba las manos, el pueblo perdía la batalla.
Obsérvese que el relato no dice que haya sido Dios quien haya mandado a Moisés que actuara de esta manera. Tampoco dice que Moisés estuviera rezando con los brazos abiertos, como se dice ordinariamente. Tampoco se describe ninguna batalla. Estas observaciones nos permiten concluir que la intención del autor es otra. Él quiere transmitir algunas ideas fundamentales para la historia y la fe del pueblo hebreo mediante esta narración estilizada. Ante todo, el texto indica que Amalek y su pueblo fueron siempre enemigos del pueblo de Dios y que su antipatía y hostilidad contra él son antiguas. Luego quiere enfatizar la autoridad de Moisés. Incluso ante la rebeldía de su pueblo, no perdió el liderazgo y el control de la situación. No perdió el bastón de mando. El bastón o vara de Dios está siempre en las manos de Moisés cuando toma alguna actitud o realiza alguna hazaña importante en favor del pueblo. Éxodo 7, 9, 12, 7, 14, 20, Números 20, 8, 9. El bastón tiene dos significados en el texto. Uno concreto, es decir, es el bastón de pastor que él tenía y del que no se desprendió cuando pasó a dirigir al pueblo. Otro simbólico, es decir, es el bastón signo de su autoridad de conductor del pueblo. Al comienzo, el bastón fue empleado por Moisés a la manera de la vara de los magos de Egipto, con ocasión de las plagas. El texto de las plagas, Éxodo 7, 8, conserva el recuerdo de un Moisés mago que emplea el bastón para producir un encantamiento, rhabdomancia. El arte mágico era una disciplina en la formación de los egipcios. Luego el bastón es empleado como signo de autoridad. 17, 8, 12. Para el israelita, el bastón de Moisés tenía un significado que sobrepasaba lo concreto. Era el signo de su autoridad y de su investidura como representante de Dios para conducir al pueblo. Era el bastón de Dios. Éxodo 4, 20, 17, 9. El texto de Éxodo 17, 8, 12 indica un dato teológico. Siempre que el pueblo estaba con Dios y le era fiel, Éxodo 15, 16, no lo alcanzaba ningún mal. Vencía siempre a sus enemigos. Para esto debía obedecer la voz de Moisés y aceptar su mando, pues él dirigía al pueblo en nombre de Dios, pero siempre que se olvidaba de Dios y rechazaba a su representante, Moisés, se volvía un pueblo desunido, rebelde y vencido. Mientras la autoridad de Dios fuera acogida y preservada, el pueblo vencería, pero cuando fuera rechazada y olvidada, sería un pueblo vencido. Hasta aquí, queridos amigos, queridos suscriptores, la segunda parte del tema 42. Los invito a que vean el siguiente video la próxima semana, que ahí estará la tercera parte y el final. Muchas gracias. Si les ha gustado, me regalan un me gusta. Pueden suscribirse. También pueden poner el país de donde me ven y así poderlos saludar. Muchas gracias. Adiós y hasta pronto.